Siempre lo he dicho, me encanta ver tantos niños que tenemos en nuestra iglesia, verdaderamente una iglesia joven, y eso es muy bueno. Bien, hermanos, abran sus Biblias por favor donde tuvimos la lectura, Apocalipsis capítulo 1, del versículo 7 al versículo 11. Tenemos poco que empezamos la serie de Apocalipsis y ya ha sido para mí como pastor una total bendición para mí poderlo estudiar, y espero que también sea de igual manera para usted. La semana pasada terminamos con el versículo 6 y el día de hoy comenzamos con el 7 al 11. Vamos a dar lectura una última vez, por favor síganme con su vista, y ahorita comenzamos con una oración. Dice la palabra de Dios: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por quien usted es. Gracias, Señor, por ser eterno, por ser inmutable, por ser omnipotente, por ser omnipresente, por ser omnisciente, por ser justo. Gracias, Señor, porque usted es soberano, por cada uno de sus atributos divinos, Señor, y ciertamente por su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, quienes ambos comparten estos mismos atributos con usted, Padre. Gracias por la divinidad, por la Trinidad. Le pedimos, Señor, que en esta tarde su Espíritu Santo nos ayude a comprender esta sección de la palabra que estamos a punto de comenzar a estudiar en esta tarde. Ciertamente, Señor, que al igual que Juan, que el apóstol Juan, que demos testimonio de estas cosas que estamos aprendiendo. Eso se lo pedimos, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Lo primero que vamos a observar esta tarde, una de las cosas que vamos a ver, son precisamente los atributos de nuestro Señor Dios, y cómo es que, estoy hablando de Dios Padre, y cómo es que nuestro Señor Dios Padre tiene estos mismos atributos en común con nuestro Señor Dios Cristo Jesús. No vamos a hablar en esta tarde de los atributos del Espíritu Santo, porque no vienen en la sección que vamos a estudiar hoy. Pero ciertamente sepan que tanto Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo comparten estos mismos atributos, porque los tres son uno. Es la cabeza, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres en uno. No serían Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo si no compartieran estos atributos. Como ya lo mencioné en la oración que hice, algunos de los atributos de Dios, pues obviamente se dividen en lo que es naturales y morales. Los naturales vienen siendo omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad, y que Dios es eterno. Estos vienen siendo los naturales. Lo que son los morales viene siendo, por ejemplo, Dios es amor, Dios es justo, etc. Entonces, el día de hoy nos vamos a ver, rápidamente vamos a ver acerca de su omnipotencia y ciertamente también de su atributo de eternidad. Pero comenzamos con el versículo 7. Lo primero que nosotros notamos en el versículo 7
hablando de la persona de Cristo Jesús, dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Hasta aquí. Bien, lo primero que dice es: viene en las nubes. Por lo general, cuando muchas personas piensan o leen que Cristo va a venir en las nubes, como iglesia automáticamente pensamos en el arrebatamiento de la iglesia. Pero ese no es el caso aquí. Aquí no está hablando de la venida de Cristo Jesús por su iglesia cuando Él nos llevará a casa con Él, como podemos ver claramente en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Eso es lo más común, esos versículos hablando del arrebatamiento. Son muy famosos esos versículos en referencia al arrebatamiento. Bueno, vamos a leerlos rápidamente. Pero esta sección no trata del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a leerlo. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Dice la palabra de Dios: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y eso es con lo que se confunde este versículo muchas veces. Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, que es conocido como el arrebatamiento de la iglesia, juntamente con ellos en las nubes. Esta es la razón por la cual muchos confunden Apocalipsis 1:7 con 1 Tesalonicenses 4:17, porque menciona aquí la venida de Cristo también en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Tenemos que entender que la venida de Cristo Jesús, su segunda venida, es usualmente visto en dos aspectos. Primero, el arrebatamiento. Pero en esa ocasión, que es lo que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses 4, pero en esa ocasión, Cristo Jesús no va a venir a tocar piso. Él no viene aquí a la tierra. Viene de forma exclusiva por su iglesia y únicamente por su iglesia. Y los únicos que lo van a ver en esa ocasión es la iglesia. No todo ojo le verá cuando Él venga en el arrebatamiento. Sin embargo, aquí en el 1:7 nosotros vemos que dice: y todo ojo le verá. Esto está hablando cuando Cristo venga después de los 7 años de tribulación y toque tierra. Cuando Él venga, los que hayan sobrevivido hasta ese punto van a ver el evento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él descienda y toque piso y entre a Jerusalén para comenzar lo último del juicio sobre esta tierra, y posterior a eso el milenio. Por lo tanto, este versículo no se refiere al arrebatamiento de la iglesia, sino que se refiere cuando Él venga por segunda vez y toque piso, toque tierra. Cuando esto suceda, continuamos leyendo el versículo, dice: y los que le traspasaron, se refiere a los que lo mataron, los que traspasaron su costado, los que lo clavaron en la cruz. Y todos los del linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esta sección donde dice: y los que lo traspasaron, harán lamentación. Esta porción del versículo en realidad está mostrando una profecía cumplida. Esto mismo se menciona en el libro del profeta Zacarías. Vamos rápidamente al libro de Zacarías para ver a lo que me refiero cuando menciono que es una profecía cumplida, o que será la profecía cumplida. Zacarías capítulo 12,
Versículo 10. Dice la palabra de Dios: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Entonces, ¿de quién está hablando Apocalipsis 1:7? ¿Quiénes son los que lo traspasaron? Zacarías 12:10 nos dice que estos son la casa de David, los moradores de Jerusalén, es decir, los hebreos. Ellos son los que traspasaron a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la continuación del versículo 10: y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Por lo tanto, Apocalipsis 1:7 hace referencia a su segunda venida, cuando toque piso y todo ojo de la humanidad que quede vivo al final de los 7 años le verán. Y los que le traspasaron, es decir, la nación de Israel, van a darse cuenta de lo que sus ancestros hicieron y lamentarán grandemente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Como nación, Israel será salvo en ese momento. Hasta el día de hoy, los hebreos, la gran mayoría, muy pocos realmente son judíos mesiánicos quienes han recibido a Cristo como su único y propio Salvador. Como nación, le han rechazado. No aceptan que Jesucristo, el Hijo de María, adoptado por el carpintero, es el Mesías ungido de Dios. Le han rechazado. Pero en ese momento, cuando Él descienda y toque piso al final de los 7 años de tribulación, como lo menciona el profeta Zacarías y aquí Apocalipsis, se lamentarán porque se darán cuenta de lo que fue hecho por sus padres. Hay muchos versículos que hablan acerca de esto. Vamos a tocar otro par. Juan, el Evangelio según San Juan. Y vamos a leer el capítulo 19 y versículo 37. Nuevamente, Juan 19, 37, dice la palabra de Dios. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Hablando de los israelitas en cuestión a la persona de nuestro Señor Jesucristo. También si vamos a Mateo, lo podemos ver. Mateo capítulo 24. Y vamos a leer los versículos 29 y 30. Dice la escritura de nuestro Señor: e inmediatamente, y quiero que pongan atención a esto, porque el que está hablando aquí en Mateo 24 es nuestro Señor Jesucristo, son sus palabras. E inmediatamente después de la tribulación, por eso sabemos que es después de la tribulación, no es el arrebatamiento de la iglesia, sino posterior a los 7 años de aquellos días. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán al cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, quien es Cristo Jesús, en el cielo, y entonces lamentarán, es lo que estamos viendo, todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Por estos versículos podemos entender claramente que este versículo no está hablando del arrebatamiento de la iglesia, como indicado en 1 Tesalonicenses 4, 16 a 18, sino está hablando cuando Cristo venga y descenderá del cielo a tocar piso para reinar en este mundo y juzgarla. Cuando eso acontezca, todo ojo le verá.
Y claramente, como dice, después de la tribulación, menciona a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, después de los 7 años, entendiendo que el arrebatamiento de la iglesia es previo a esto. Al final del versículo 7 de Apocalipsis 1 hay algo muy precioso. Juan el apóstol dice: sí, amén. Sabemos que la palabra amén no solamente es un nombre de nuestro Señor Dios o uno de sus títulos, un nombre propio de Él, sino que también significa así sea. Por lo tanto, el apóstol amado Juan está diciendo: sí, Señor, así sea. Ven, ven y juzga y reina y termina con esto. Ciertamente, el cristiano, dice la Biblia, que debemos amar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando nosotros en el Padre Nuestro se nos enseñó por nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro que estás en los cielos, dice: venga tu reino. Tenemos que estar en oración porque Cristo venga y reine de forma literal aquí en este planeta Tierra por una duración de 1000 años, para que posterior de eso, sabemos todo lo que acontecerá. Bueno, lo vamos a ver en Apocalipsis cuando lleguemos a capítulo 19 y 20 y todo eso. Pero el punto es, debemos de estar viendo hacia arriba, porque Cristo va a venir. Y debemos de estar en oración para que su segunda venida sea pronta. Ciertamente, Juan aboga por eso. Dice: sí, Señor, así sea, ven. De hecho, hay un galardón para el creyente que ama la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo también. Continuemos. Versículo 8. Dice la palabra: yo soy. Aquí está Cristo hablando. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Lo primero que notamos es la frase: yo soy el alfa y la omega. En el abecedario griego, el alfa es la primera letra del abecedario y la omega es la última letra del abecedario griego. Es como decir: yo soy el A y yo soy la Z. Soy el principio y soy el fin. Y eso es lo que significa lo siguiente: principio y fin. Esto claramente está hablando de su eternidad. Recuerden, uno de los atributos de nuestro Señor es su eternidad. Si Él no fuese eterno, no sería divino y ciertamente no sería Dios. Y Cristo mismo dijo: antes que Abraham, yo soy, yo fui. Él existía antes que su ancestro Abraham, porque Él fue desde antes de la creación, mostrando su eternidad desde el alfa hasta el omega, el primero y el último. También en este versículo mostramos otro atributo, se nos muestra otro atributo, que es que Él es todopoderoso. Pero quiero que notemos algo. Yo les mencioné en la introducción que Dios Padre y Dios Hijo tienen los mismos atributos. De no ser así, Jesucristo no sería divino, no sería Dios. El versículo 8 está hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros vemos el versículo 4 de este mismo capítulo, se utilizan las mismas palabras
hablando acerca de Dios Padre. Fíjense, Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, el que es, y que era, y que ha de venir. Aquí está hablando de Dios Padre y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, la misma frase utilizada en el versículo 8, mostrando la eternidad de Cristo Jesús, es la misma frase utilizada hablando acerca de Dios Padre. Por lo tanto, ellos tienen en común el atributo de la eternidad. Pero hay otros versículos que lo muestran, aquí mismo en Apocalipsis. Bueno, por lo menos, vamos a verlo. La sección de Alfa y Omega. Esta frase en total aparece 4 veces en el libro de Apocalipsis. Ya leímos uno, que viene siendo en el versículo 8, y en el versículo 11 lo volvemos a leer. Yo soy el Alfa y la Omega. Si nos adelantamos al capítulo 21, lo volvemos a ver. Vamos rápidamente a 21 y versículo 6. En 21:6 leemos: y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Eso está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. También lo podemos ver en el 22:13. Dice la palabra de Dios: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. La palabra todopoderoso, sin embargo, podemos ver que aparece también en varias ocasiones dentro del libro de Apocalipsis, hablando tanto de Dios Padre como también de Dios Hijo. Vamos rápidamente al capítulo 4 y versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahí está hablando de Dios Padre. Por lo tanto, podemos ver que Él es omnipotente, Dios Padre, al igual que Dios Hijo es omnipotente. Dios Padre muestra su eternidad, el que era, el que es y el que ha de venir, así como Dios Hijo en el versículo 8 muestra que Él es el que era, el que es y el que ha de venir. También lo podemos ver en el capítulo 11 de Apocalipsis y versículo 17. Dice la Escritura, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, nuevamente, el que eres, y que eras, y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, hablando de Dios Padre. También lo podemos ver en el 15:3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, aquí está uniendo a los dos, a Dios Padre y al Cordero, quien sabemos que es el Hijo, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¡Wow! Un versículo que incluye a ambos, Dios Padre, y al Cordero, Dios Hijo, y a los dos son llamados Todopoderoso. Hay quienes dicen que nuestro Señor Jesucristo no es Dios. En su mayoría son conocidos como, bueno, hay muchos, pero yo creo que los más famosos dentro de estas categorías ciertamente son los testigos de Jehová, quien afirman que Cristo no es Dios, y los mormones, quien también afirman que Jesús no es Dios. Y aquí localmente tenemos a la luz del mundo,
ellos también afirman que Cristo no es Dios entre varios otros. Pero si eso no fuera cierto, si eso fuese cierto, Cristo Jesús no sería todopoderoso, tampoco sería eterno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen los mismos atributos porque son 3 en 1. Y ellos 3 son uno mismo. Continuamos. La sección de el que es y el que era y el que ha de venir. Bueno, esta frase, como mencioné, ya fue utilizado en el versículo 4, mostrando a Dios Padre y a Dios Hijo en las mismas características de eternidad. Bien, versículo 9. Dice la palabra: yo Juan. Y recordemos que él tenía que dar su nombre, porque se le dijo que él era quien tenía que dar testimonio de estas cosas. Y como le mencionamos la semana pasada, a diferencia de las epístolas de Juan y el Evangelio de Juan, aquí sí explica quién es. Mientras que en las epístolas y en el Evangelio, él nunca menciona su nombre. Pero aquí Dios le dice: tú Juan, tú vas a ser testigo. Por lo tanto, en 3 ocasiones en el libro de Apocalipsis, él se menciona como este testigo diciendo: yo Juan, aceptando la comisión de Dios de ser ese testigo para él. Entonces, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe. Ahora, el hecho de que dice vuestro hermano, esto está diciendo que los lectores, como ya habíamos mencionado, son creyentes. Los destinatarios de esta carta son hermanos en Cristo Jesús. Como mencionamos la semana pasada, muchos tratan de leer el libro de Apocalipsis, pero no pueden discernirlo, no lo entienden y dicen: es que es una locura el libro de Apocalipsis y no lo comprendo. Porque tú no eres el destinatario. Si no lo entiendes, es porque no eres salvo. Y el Espíritu Santo no mora en ti. Porque el Espíritu Santo es quien ilumina al creyente y revela las profundidades de su escritura. Él está hablando a los destinatarios de la carta, quien sabemos que son creyentes al igual que él. Por lo tanto, los llama vuestro hermano, o se llama él mismo vuestro hermano. Y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bien, Patmos. Patmos es una pequeña isla al suroeste de Éfeso, en el mar Egeo. Patmos, ahí lo pueden ver en el mapa, y el número 1 es Éfeso. Entonces, al suroeste de la ciudad de Éfeso se encontraba esta pequeña isla. Esta isla mide aproximadamente 15 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho. Muy pequeño. No hay árboles. Totalmente inhabitable. Escarpado. Lleno de piedras por todas partes. Nada crece ahí. El apóstol Juan fue exiliado o desterrado a esa isla por orden del emperador Domiciano, el emperador romano Domiciano. Ellos utilizaban esta isla muy dura para vivir ahí. Utilizaban esta isla para los criminales más horrendos, los criminales más fuertes. Entonces, era una isla literalmente para que te vayas ahí a morir. Una prisión verdadera. La razón por la cual él fue exiliado lo podemos ver también ahí en el versículo 9.
al final del versículo nos dice, 1, por causa de la palabra de Dios, y 2, el testimonio de Jesucristo. Es decir, que Él fue exiliado o desterrado a esta horrible isla por darles testimonio de nuestro Señor Jesucristo y por impartir la palabra. Dice aquí, copartícipe vuestro en la tribulación. Algunas personas, algunas sectas, son de la opinión que estamos en la tribulación actualmente, que estamos en la tribulación. La realidad es que aquí en este versículo no está hablando de los 7 años de tribulación. Está hablando de una forma histórica. Explico. Hasta que Domiciano vino al trono de Roma, no existía una persecución oficial de los cristianos. Nerón, durante la vida de Pablo y Pedro, cuando hubo el incendio en Roma, él le echó la culpa a los cristianos. Los cristianos fueron quienes incendiaron esta ciudad. Y hubo persecución en ese momento contra la iglesia. Sin embargo, no era una persecución oficial como la que vivió Juan 30 años más tarde de Nerón. Cuando Domiciano llegó al trono, oficialmente empezó la cacería de los cristianos. Por lo tanto, toda la iglesia verdadera estaba bajo tribulación o persecución por mano del gobierno romano. Esta palabra tribulación no tiene que ver con los 7 años de tribulación aún. En otros versículos más futuros sí significará eso, pero aquí todavía no. Ahora, él está diciendo, Juan, que yo, al igual que todos los otros creyentes, estoy sufriendo. Por eso soy copartícipe con ustedes en la tribulación, a causa del edicto de Domiciano. A eso se refería, no a los 7 años. Pero Pablo menciona algo bastante similar, nada más que el de Pablo es, el de Pablo es algo distinto. Vamos a verlo. Vamos al libro de Filipenses y vamos al capítulo 1, y versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos sois participantes conmigo de la gracia. Distinto. Todos los que hemos creído somos participantes de la gracia que Cristo nos ha dado. Pero también es cierto que no toda la iglesia, viéndolo desde el punto de vista de Juan, no toda la iglesia es copartícipe en sufrimiento de tribulación a causa de persecución. Eso depende mucho de si estás realmente trabajando para el Señor o no. También depende mucho de dónde estás viviendo y en qué parte del planeta estás. Porque hay hermanos creyentes en la actualidad que son perseguidos a causa de sus gobiernos por impartir el Evangelio. Y nosotros, aunque somos un cuerpo juntamente con ellos, no somos copartícipes con ellos en esas tribulaciones. Porque estamos aquí en México, donde tenemos libertad de poder estudiar e impartir la palabra de Dios. Por ejemplo, uno de esos países, aunque hay muchos, pero uno de esos países es el país de Myanmar, que antes era conocido como Burma, está pegado a la India. En ese lugar,
los cristianos son asesinados hasta el día de hoy diariamente, y nosotros no somos copartícipes de sus padecimientos. Pero en el Imperio Romano, toda la iglesia en los tiempos de Juan estaban padeciendo estos sufrimientos de persecución. Les dije acerca de la palabra tribulación. La palabra tribulación aparece muchas veces en el libro de Apocalipsis. Ya mencionamos aquí en el 1.9 aparece. También aparece en el 2.9 la misma palabra, pero sin referencia a la tribulación de los 7 años. 2.9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. También en el 2.10 aparece: no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos a vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. También aparece en el 2.22, dice la palabra de Dios: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a las que con ella adulteran. Ninguno de esas palabras tribulación tiene referencia a los 7 años, como algunos creen. Todas esas palabras tribulación tienen que ver exclusivamente con la persecución de la iglesia. Sin embargo, si nosotros vamos al capítulo 7 y versículo 14, ahí sí se utiliza la palabra tribulación con referencia a los 7 años. Pues vamos a ver, Apocalipsis 7, 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y lo han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahí sí está hablando de los 7 años. Entonces, no siempre que te encuentras la palabra tribulación implica 7 años de tribulación, que todavía está por venir. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Wow, aquí hay varias cosas que vamos a analizar en este versículo. Pongan atención. Lo primero es: yo estaba en el Espíritu. Esto es muy importante. Esto no implica la morada del Espíritu Santo. Si nosotros recordamos los oficios de nuestro Señor Dios Espíritu Santo, dentro de sus oficios, Él es morada de nosotros, o más bien ha hecho de nosotros los creyentes morada, y únicamente del Pentecostés hasta el arrebatamiento. Otra cosa es que eso también es conocido como el bautismo del Espíritu. Entonces, cuando uno acepta a Cristo como su único y propio Salvador, en ese mismo instante uno es bautizado en el Espíritu y Él comienza a hacer morada en el creyente. Pero aquí no se está refiriendo a la morada, sino a la llenura, que es otro oficio del Espíritu Santo. Él, Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo en este día en particular. Y ciertamente esto es algo que se nos dice a todos los cristianos que seamos. Vamos a verlo, Efesios capítulo 5. Vamos a ver este muy conocido pasaje. Y versículo 18. Efesios 5, 18. La palabra de nuestro Señor dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, Juan, al decir que él estaba en el Espíritu, no está hablando simplemente de que el Espíritu moraba en él, sino que estaba diciendo que él estaba completamente unido y lleno
del Espíritu Santo en este día en particular. Y podemos ver a lo largo de todo el libro de los Hechos, como en Hechos 6:3, cuando se pidieron la votación de los diáconos, tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo. El creyente debe de estar lleno del Espíritu Santo, y nosotros llegamos a tener esa llenura por medio del estudio de su bendita palabra. La única forma en que podemos tener la llenura del Espíritu Santo es estudiando la palabra, la cual fue hecha por su autoría. Por lo tanto, entendemos que aquí Juan estaba hablando de la llenura del Espíritu Santo y no del bautismo del Espíritu Santo, o la morada del Espíritu Santo, o incluso el sello del Espíritu Santo. Él estaba hablando de la llenura del Espíritu Santo, la cual todo creyente puede tener. Continuamos. En el versículo 10 nosotros vemos algo muy interesante. Ese día que él estaba en el Espíritu fue en el día del Señor. Usualmente, o muy a menudo, en la Biblia, cuando hablamos del día del Señor, hace referencia a los 7 años de tribulación. Pero aquí esa frase, el día del Señor, no está hablando de los 7 años de tribulación. Vamos a ver un par de instancias, aunque hay muchísimas, pero hay que ver nada más 2, donde esa frase, el día del Señor, habla acerca de los 7 años. Vamos rápidamente a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 2. Aquí la frase, el día del Señor, sí habla de los 7 años. A diferencia de lo que estamos viendo ahorita en Apocalipsis. Bien. 5.2. 1 Tesalonicenses 5.2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Eso sí es referencia del tiempo del juicio. Y también en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 2. Igual. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Eso está hablando también del tiempo de los 7 años. Pero el uso de esa frase aquí no habla de los 7 años de tribulación. Aquí esta frase, el día del Señor, simplemente se refiere al día domingo. Nuestro Señor Jesucristo resucitó un día domingo, y desde que Él resucitó, el domingo en el Nuevo Testamento es conocido como el día del Señor. Por lo tanto, fue un día domingo en que Juan estaba en la isla de Patmos, posiblemente ahí sentado en una piedra viendo hacia el ocaso, yo qué sé. Yo tengo una imaginación enorme, así me lo imagino. Sentado en una piedra en la isla, viendo hacia el mar, estando lleno del Espíritu Santo. Y en ese momento recibe la visión de nuestro Señor Jesucristo en su gloria, lo cual veremos la semana próxima. Pero bien, regresando al versículo 10. Fue un día domingo y él estaba lleno del Espíritu. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Gran voz como de trompeta, es decir, una voz clara y con autoridad total. Es interesante notar que en cuestión a su voz de trompeta se menciona algunas cuantas veces en la Biblia, mostrando su autoridad y su claridad y su potestad. Esto sucedió cuando Moisés recibió la ley. Moisés escuchó también la voz de nuestro Señor Dios como voz de bocina, como voz de trompeta.
Vamos rápidamente a verlo. Éxodo. Capítulo 19, versículos 16 al 19. Éxodo 19, 16 al 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube como nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y claramente, como ya lo habíamos leído, pero vamos a volver a darle lectura, en el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, lo leímos al inicio del estudio. Y versículo 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, el uso, y en otros lugares de la Biblia también se menciona la voz autoritaria de nuestro Señor Jesucristo, como de bocina, o como de trueno, o como de mar, el estruendo de muchas aguas. También se menciona su voz autoritaria. Versículo 11, volvemos a repetir: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Lo siguiente es interesante. Escribe en un libro lo que ves. Escribe en un libro lo que ves. Dios le dio este mandato a Juan un total de 12 veces en Apocalipsis. Escribe lo que ves. Y lo interesante es que también un montón de veces, no sé el número exacto, pero Juan responde y dice: y vi y oí. Por lo tanto, él responde al mandato de nuestro Señor Dios. Él le dice: escribe lo que ves. 12 veces, escribe, escribe. Y Juan responde: vi y oí, un montón de veces a lo largo del libro, mostrando la obediencia a la orden de Dios que escribiera lo que veía. La primera vez que vemos esto, que él escribiera, lo vemos aquí en el versículo 11. También lo vemos en el 1:19. Escribe las cosas que has visto. También lo vemos en el 2:1. Escribe al ángel. Y en el 2:8. Y escribe. Y lo vemos en el 2:12. Y escribe. Y lo vemos en el 2:18. Y escribe. Y lo vemos en el 3:1. Escribe. Y lo vemos en el 7. Escribe. Y lo vemos en el 14. Escribe. Y lo vemos en el... Ahora sí, vamos a adelantarnos hasta el capítulo 14. Y en el 14:13 leemos: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe. Y lo volvemos a ver en el 19:9. El ángel me dijo: escribe. Y por último lo vemos en el 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe. 12 veces.
Y Juan respondió a ese mandato al decir una y otra vez: lo que vi y lo que oí fue esto, y da descripción de lo que vio y lo que oyó. Sin embargo, en una ocasión, y realmente es un misterio, este sí es un misterio del libro de Apocalipsis, es lo único del libro de Apocalipsis que está sellado. Mucha gente piensa que no pueden entender el libro de Apocalipsis. Lo dije en la introducción de este libro. La palabra Apocalipsis significa revelación. ¿Por qué? Porque todo está revelado. No hay nada sellado en el libro de Apocalipsis. Todo se puede entender porque no hay nada sellado. Y Dios le dijo: escribe, para que nosotros, los destinatarios, comprendiéramos las verdades de este libro. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis sí se puede entender, con la excepción de lo que les voy a enseñar ahorita. Esto es el único lugar donde Dios le dijo a Juan: no escribas. Y por lo tanto, no sabemos lo que significa. Apocalipsis capítulo 10, del 1 al 4 vamos a leer nada más. Apocalipsis 10, 1 al 4 es lo único que no podemos explicar. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos, 7 truenos emitieron sus voces. Versículo 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no los escribas. Por lo tanto, lo que dijeron los 7 truenos, para nosotros hasta el día de hoy es un total misterio, porque aunque Juan lo iba a escribir, Dios no le permitió escribirlo. Y no sabemos qué dijeron esos 7 truenos. Aparte de eso, todo el libro de Apocalipsis es una revelación que se puede entender, porque Dios le dijo a Juan: escribe, y él escribió. Ahora, para darle fin a esta sección del versículo 11, vamos a utilizar este mapa muy interesante. Los destinatarios, como ya habíamos hablado de esto, son las 7 iglesias de Asia. Para ser específicos, Asia es lo que hoy es conocido como el país de Turquía. Estas 7 iglesias locales se encuentran en un solo país. Todas se encuentran en Turquía, en la Turquía moderna. Quiero que noten el orden en la Biblia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Otra vez: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esto es muy importante, el orden. Lo vamos a ver, yo creo, en unos 15 días a 3 semanas más. Pero el orden no solamente es de importancia por lo que veremos en capítulos 2 y 3, sino es de importancia porque de esta forma también sabemos cómo fue que fueron llevados, o el orden en que fue llevada la carta. Si nosotros observamos el mapa, él estaba en la isla de Patmos. El número 1 es Éfeso, que es la más cercana. A partir de ahí van en forma de las manecillas del reloj: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y termina siendo idéntico a como viene aquí en el versículo 11. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Entonces, ellos lo recibieron en el mismo orden por cuestiones geográficas también.
por lo tanto es algo muy interesante. Fue en ese mismo orden que la carta fue llevada. Y el orden importa. Vuelvo a repetir, esto lo veremos en los capítulos 2 y 3. Entonces, geográficamente, el correo se los llevó en ese mismo orden. Bien, espero que esto haya sido de edificación para ustedes y que hayan entendido que los atributos de nuestro Señor Dios son los mismos, Dios Padre, son los mismos que Dios Hijo. Y posiblemente en un futuro podremos ver también que estos mismos atributos los lleva también Dios Espíritu Santo. Vamos a terminar en una oración. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Señor, le pedimos que este estudio haya sido de bendición para los hermanos que están aquí presentes y ciertamente también para los que están viendo por medio de las redes sociales, por medio del canal de YouTube. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo traiga a gente a sus pies, que los traiga al conocimiento de tu Hijo Jesucristo, que los traiga al arrepentimiento, a convencerlos de pecado y de juicio, y que comprendan, Señor, que el único camino es por medio de tu Hijo Jesucristo, quien es el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el Juez justo, el Omnisciente, el Omnipotente, Señor. Gracias le damos por esta carta que fue escrita para nosotros, la iglesia, los destinatarios. Le damos gracias porque este libro no está sellado, sino que está abiertamente escrito para que lo comprendamos. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador, te pedimos esto, Señor. Amén. Amén.